Es grande su promesa, es grande el galardón. Dice en primera carta de Juan, en el capítulo 2, versículo 25. Aleluya. ¿Están contentos, hermanos? ¿O se avergüenzan del evangelio? ¿Se sienten pobrecitos porque no andan allá en el party? ¿Se sienten pobrecitos porque no los invitaron? Gloria a Dios. Ni siquiera te mandaron un mensaje a ver si querías ir. Y estás muy triste. Muchos todavía se ponen tristes. Pero aquí no, ¿verdad, hermano? Aquí están confiados en el Señor. Y aunque el mundo les dé la espalda, ustedes tienen su mirada puesta en el Señor Jesucristo. Así debemos de estar, hermanos, siempre. De antemano debemos de saber que si el mundo no le conoció a Él, tampoco nos van a conocer. Si el mundo lo aborreció a Él, a nosotros no nos va a ir mejor. ¿Sí entiendes? Nuestro Señor Jesucristo, cuando rogó por nosotros, no para que nos sacara del mundo, ¿verdad? Sino para que nos guardara, ¿verdad? Mientras estuviéramos aquí en esta tierra. Entonces debemos de tener esa firmeza en nuestros corazones. Mira, lo tienes, primera de Juan, capítulo 2, versículo 25. Dice, ¿y esta qué? Es la promesa. Esa es una promesa y acordémonos que nuestro Dios es fiel. Él cumple sus promesas, Él no miente. Pero así como todas las promesas que hizo a su pueblo Israel, esas promesas demandaban algo. ¿Sí me entiendes? Aún Abraham le dijo que solamente le fuera fiel, ser recto y perfecto delante de mí. ¿Sí entiendes? Entonces dice aquí, y esta es la promesa que Él nos hizo. ¿Cuál es? La vida eterna. Entonces, agarrémonos de esa promesa. Yo sé que hay muchas más promesas, pero cualquier otra cosa que podamos recibir aquí será perecedera. Si vives 100 años llenos de salud, aún así vas a tener que dejar este cuerpo. Si vives con una cuenta en el banco llena de dinero, aún así se quedará eso aquí. ¿Sí me entiendes? Todo lo que podamos poseer aquí, todas las bendiciones que Él nos pueda dar, que hay muchas promesas que el Señor nos ha hecho, que si le somos fieles, las bendiciones nos van a alcanzar, pero todas esas dejarán de ser. Pero esta promesa, hermano, permanece para siempre. Entonces agarrémonos de esa promesa, luchemos, que podamos decir, mira, así como Pablo en Filipenses, abre tu Biblia en Filipenses. En el capítulo 4, vamos a leer desde el 10, lo tienes. Cuando aprendamos, gloria a Dios, a vivir de esta manera, hermano, cuando realmente bebemos de esa fuente, vamos a estar saciados, sin sed y sin hambre. Y dice 4:10 de Filipenses, lo tienes. Dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Dice el 11, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a ¿qué? ¿Qué es contentarme? Cuando tú entiendes qué es eso, tu vida cambiará.
Porque cuando tú estás contento, no importa cuánto le repartan a los demás, si tú estás contento con la parte que te quedó, que te tocó, todo va a cambiar. ¿Sí me entiendes? Y eso es en todas las áreas de nuestra vida. Donde te tocó esa parte, si tú eres feliz con eso, puedes mirar que aquel tiene un bulto más grande que el tuyo, o doble porción que a ti te han dado, o cualquier otra cosa. Pero si tú has aprendido a estar contento con lo que el Señor te da, todo va a cambiar en tu vida. ¿Sí entiendes? Pero muchas veces no estás contento porque crees que mereces más y que aquel que se le dio más que a ti, él no merece eso, él merece menos. Pero cuando tú has aprendido esto, como dice aquí, ¿qué dice, hermano? He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Y tienes que entender qué es contentarme. Cuando una persona ha aprendido esto, te dije, no importa si tiene mucho o poco, si está sano o enfermo. ¿Sí me entiendes? No hace diferencia aquello que tiene, sino que lo que se le ha dado es suficiente para él estar contento. ¿Por qué? Porque ha aprendido de su Señor. Si el Señor quiere que con poco camines esta semana, este mes, este año, con poco tú caminas. ¿Sí me entiendes? Y puedes decir, no, pues Dios es injusto porque aquel se porta mal y él camina con mucho. Lo mucho y lo poco no te salvan. Así como dice su palabra que la circuncisión y la circuncisión nada es, sino el obedecer. Entonces la diferencia aquí es, hermano, cuando tú estás contento, ¿será eso suficiente para que tú no digas nada en contra de tu Señor, no te quejes, no blasfemes? Pero cuando tú no hayas contentamiento, vas a tener que decir algo. Tendrás algo en tu corazón para decir. Y quizás no lo vas a publicar, pero así como nuestro Señor Jesús dijo, ¿por qué claudicáis en vuestros corazones? ¿Sí me entiende? Así como Elías le dijo al pueblo, ¿por qué claudicáis? Si Baal es Dios, sírvele. Si el mundo para ti es el Dios, sírvele. Si lo que tú alcances, lo que tú poseas en esta vida es lo suficiente, ahí hayas tu contentamiento, sírvele. Pero si Jehová es Dios, ¿por qué entonces estás claudicando? ¿Por qué entonces tienes un ojo al mundo y otro ojo al Señor? ¿Sí entiendes? Y todo esto, hermano, es que tú no te avergüenzas de servir a tu Dios. El enemigo usa muchas veces las situaciones que estás pasando para avergonzarte, supuestamente, terrenalmente, y hay personas que van a decirte, oye, pero si tú sirves a Dios, si tú te esfuerzas, ¿por qué te está pasando eso? Si tú siempre vas a la iglesia y tú te miras que te portas bien, ¿por qué estás pasando eso? ¿Sí entiendes? ¿Quién usa esto? ¿Quién se está compadeciendo de ti según? ¿Estás aquí, hermano? Pensemos, porque muchas veces te da pena y te da vergüenza y sin darte cuenta o inconscientemente te estás avergonzando del evangelio. ¿Estás aquí? Porque si somos del Señor, hermano, no nomás nos corrige, dice que también azota a aquellos que ¿qué? ¿A quiénes azota? ¿A aquellos que toma? ¿Sí están aquí, hermanos? Ya se les olvidó. Entonces muchas veces te avergüenzas por la situación que estás pasando. No te avergüences. Puede ser humillante esa situación. Humanamente es humillante. Terrenalmente sí es humillante. Delante de la sociedad parece muy humillante. Pero cuando tú has entendido
la promesa que tú tienes y por qué estás pasando esa situación, esa dificultad. No te importará lo que las personas opinen de lo que tú estás pasando. ¿Sí estás aquí? De verdad, cuando tú has entendido y tú tienes contentamiento en el Señor, si te señalan porque estás pobre, porque estás pasando esto o aquello, esta dificultad o la otra, tú no te detendrás a meditar eso. Porque muchos se detienen. Y el enemigo les bombardea, y lo que hoy te dice una persona usada por el enemigo se encargará de recordártelo a cada rato en tu mente. Y te dirá, ves, si es cierto. Si es cierto esto y esto que te dijo esa persona. Y como tú que sirves al Señor, a tu Dios, estás pasando esto o aquello. ¿Estás aquí, hermano? Pero como tú tienes una mente fuerte, eso no pasa ya por tu mente, ¿verdad? Espero en el Señor que no. Pero tristemente muchas veces pasa. Entonces, afírmate, agárrate bien de la mano del Señor, no importa lo que la gente diga. No importa que humanamente, terrenalmente, lo que estás pasando sea vergonzoso. El hombre no quiere ser humillado. Pero si el Padre que tenemos, aquellos que ama, aquellos que toma por hijos, los disciplina, los corrige y los azota, entonces no te preocupes. Triste es que tú sabes que andas mal y no tienes corrección. Eso es triste. Porque si el Padre no te corrige, eso es triste. ¿Estás aquí? De verdad. Quizás dices ahorita, no quieres que el Padre te corrija. Si no te corrige, entonces eres bastardo y no hijo. ¿Están aquí, hermanos? ¿Ya se les acabó el gozo o qué? Los miro muy serios. Mira, vamos a seguir leyendo. Dice Da que él aprendió a contentarse en cualquiera que fuera su situación. ¿Sé vivir qué? Y sé tener. O sea, aunque tenga abundancia, no se siente que anda en las nubes. No se siente que él es superior a todos. No tiene ojos altivos. No es orgulloso. No es vanaglorioso. ¿Sí estás aquí? Dice, en todo y por todo estoy. ¿Tuvo que ser qué? Porque piensa cuando dice, he sido enseñado, es que tuvo que haber tenido que tomar unas clasecitas. ¿Estás aquí, hermano? Tuvo que haber tenido que tomar unas clasecitas. Esas clasecitas fueron de escasez, de dolor, de sufrimiento. Muchas situaciones que pasó el apóstol Pablo. Pero todo eso lo preparó. Y así nosotros debemos de estar dispuestos. Las situaciones que pasamos solamente nos están preparando para aprender a estar contentos cualquiera que sea nuestra situación. Y sigue diciendo, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Entonces no nos avergoncemos, hermano. Con todo tu corazón sirve a tu Dios. Son muchas sus promesas. Son fieles y verdaderas. ¿Sí entiendes? Mira en Romanos capítulo 1. Abre tu Biblia en Romanos. Capítulo 1, versículo 16. Qué hermoso si entendiéramos, hermano, mira, y su palabra la pudiéramos atesorar. Hay mucha importancia en meditar, en guardar su palabra en nuestros corazones, porque ella es la que nos va a hacer sabios para alcanzar la salvación.
Muchos no quieren escuchar, pero si tú no retienes la palabra, no vas a poder resistir en el día malo. Nuestro Señor Jesús así lo dijo. Y si somos nada más oidores y no hacedores de la palabra, nos engañamos a nosotros mismos. ¿Sí dice sí o no su palabra? ¿Lo tienes, hermano? Versículo 16 dice, porque no que no me avergüenzo del evangelio. ¿Sí entiendes? Ya lo leíste todo. Mira, hermano, piensa. Si te leo poquito es para que eso poquito lo medites. Podemos leer mucho y vamos a dejar mucho afuera. Pero si leemos poquito y lo entiendes, cambiará tu vida. De verdad. Porque cuando tú de veras retienes esto, entenderás que vale la pena. Para muchos es vergonzoso. Y yo lo sé. Yo he escuchado a muchos que se quejan en la aflicción, se empiezan a quejar, empiezan a ver a Dios con una mala luz, empiezan a decir, bueno, pues si le sirvo, si oro, si ayuno, si leo, si me he apartado de tantas cosas, ¿por qué me pasa esto? Y el enemigo, cuanto más tú te preocupes por las situaciones que estás pasando, cuanto más tú medites en las situaciones que tú estás pasando, más serás afligido en tu alma. Más serás afligido en tu corazón. ¿Sí me entiendes? Porque aparentarás estar bien, pero en tu corazón estás siendo golpeado. Estás siendo afligido, estás siendo oprimido por demonios, haciéndote creer, haciéndote dudar, haciéndote creer que Dios no está contigo, Dios no existe, Dios no te ama. Muchos claudican en su corazón. Muchos de ustedes han sido afectados, han sido golpeados por el enemigo en sus pensamientos. Aquí puedes alabar al Señor, aparentar que todo está bien, pero dentro de ti muchas veces has pensado que es en vano este camino. ¿Sabes por qué? Porque la manera que el Señor ha diseñado este camino no es como el enemigo te lo ha enseñado. El enemigo, mucha gente se ha levantado usada por el enemigo enseñando que este evangelio es de pura maravilla, es de caminar en puras rosas, todo suavecito, todo en paz. Dios no hace nada a sus hijos, pero entonces ¿por qué dice que Él a sus hijos los corrige, los disciplina y no solo eso, los azota? ¿Sí entiendes? Ahora, si nada más escuchas todas las bondades y las bondades del Señor, pero no se te dice cómo tú las vas a poder recibir, ¿de qué te sirve? ¿Sí estás aquí? Porque las bendiciones del Señor nos alcanzarán ¿cuándo? ¿Cuándo nos alcanzarán las bendiciones del Señor? ¿Aló? Están muy diferentes, ahora se les acabó el gozo. ¿O no es la misma palabra? Pues yo los miraba brincando el domingo bien gozosos y todos alegres y ¿no es la misma palabra? No, parece que no. Que no se acabe el gozo que hay en mi corazón. Que no se acabe nunca. ¿O no es, dice así? Pues yo los miro ya como que no. O necesito brincarme por aquí, poner un columpio o algo para que... No, hermano, la palabra es así. Si somos hijos de Dios, Él nos va a enseñar, nos va a corregir, nos va a disciplinar y si no, aún nos va a azotar. Es así su palabra. ¿Sí entiendes? Sí, hay muchas bendiciones,
Pero si no aprendemos cómo recibirlas, está llena de tesoros la palabra. Pero sin la obediencia, no adquiriremos nada de eso. Y muchas personas, tú puedes mirar muchos ministerios que están millonarios. El enemigo te puede dar todas las riquezas que tú quieras, con que le sirvas a él. Con que no honres a nuestro Dios de todo corazón, él te puede dar todo lo que tú quieras. Yo no sé si tú quieres un evangelio así, pero el evangelio es para salvación. Y cuando es para salvación, tiene que ser para santificación, para purificación, para limpiarnos. ¿Sí me entiendes? Porque si no, no tiene sentido. No tiene caso. Cuando dice su palabra, que Él nos ha llamado para la gloria de su alabanza. ¿Qué quiere decir eso? No para que le alabemos nada más, sino que para la gloria de su alabanza. Sino que cuando tú eres alcanzado, que se muestre, que se mire, que la gracia de Dios en ti no ha sido en vano. Entonces, con tus hechos, con tu manera de vivir, adorarás a tu Dios, honrarás a tu Dios. ¿Sí me entiendes? Por eso que cuando eres llamado, nuestro Dios será glorificado con cada fiel, con cada persona que le sirve de todo corazón. Porque con los infieles, aunque estén en la iglesia, ¿tú crees que Él va a ser glorificado? No va a ser glorificado. Entonces, cuando somos llamados, es para la gloria de su alabanza. Entonces, estarán los benditos de su Padre adorando al Señor. ¿Sí estás aquí? Entonces, debemos de entender el evangelio, hermano, es poder de lo alto. ¿Y qué es eso? Que nadie te puede tachar, que tú estás así en una burbuja, en una esfera donde nadie puede tocarte y como eres alguien muy especial. No. Si al unigénito Hijo de Dios lo entregó, lo hizo padecer, porque así dice la Biblia, lo sujetó a padecimientos. ¿Quién lo sujetó? ¿Los hombres? Los judíos, ¿verdad? ¿O entonces los romanos? No. El Padre lo sujetó a padecimiento. Entonces, si Dios, hermano, quiere, porque nos ama, porque lo más importante para Él no es que hoy estés sano o estés lleno de riquezas, sino de que un día tú puedas entrar en su presencia. Para Él lo más importante es tu salvación. No estoy diciendo que Él no quiere que estés sano. No estoy diciendo que Él no quiere que seas bendecido en todas las cosas, aún materiales. No. Todas esas cosas nos las dará, dice. Vendrán por añadidura. ¿Cuándo? Cuando nosotros obedecemos, cuando nosotros le servimos, estas cosas nos alcanzarán. ¿Sí me entiendes? Cuando tu corazón no está puesto en las cosas de este mundo, leímos lo que Pablo estaba diciendo. Cuando tú ya estás preparado, has sido enseñado en cualquiera que sea la manera de vivir, con abundancia o con escasez, tú estás listo para que Dios te haga millonario. ¿Sí entiendes? Para que Dios te dé puestos, talentos, dones, porque eso no te hinchará. Pero si te hincha la escasez, un poquito que se te amontonan las riquezas y ya no hayas qué hacer con ellas, no estás preparado. Entonces, mira qué hermoso dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para llenar los bolsillos de dinero, para llenarnos de posesiones. ¿Para qué dice? Para salvación. Esta palabra es poderosa. Esta palabra es la que nos va a preparar para que podamos entrar un día delante de su presencia. Si no pasamos tiempo meditándola, si no pasamos tiempo escudriñándola y obedeciéndola,
Mira, hermano, vamos a pasar toda nuestra vida como cristianos. Podemos ser enriquecidos. El enemigo nos puede dar lo que sea para que seamos desviados, que nuestro corazón comience a confiar más en las cosas terrenales. Pero ¿de qué servirá? Si la promesa de nuestro Dios es que son muchas, pero la salvación, la vida eterna. Entonces, ¿por qué? Porque esta es la clave, es el punto donde nosotros debemos de fijar nuestra vista a estar un día delante de Él. Si hay arrugas, si hay manchas en mi vestidura, me debería de preocupar. Por eso es que Pablo decía que procuraba estar todos los días con una conciencia limpia delante de Él. Si de qué nos sirve todas las cosas que podamos poseer si dentro de nosotros sabemos que estamos mal. Estamos chuecos. Algo no está bien. Podemos tener muchas posesiones, pero ¿de qué nos va a servir? ¿De qué nos va a servir? Y piense, porque yo no estoy diciendo, les dije hace rato y les vuelvo a recordar, yo no estoy diciendo que es malo que estés con salud o bendecido económicamente o tener posesiones. Yo no estoy hablando eso. Pero sí que tú pongas en tu corazón, lo primero es tu salvación, para que las demás cosas no te detengan, no te estorben, no sean para estorbo para tu alma. ¿Entiendes? Entonces este evangelio es para salvación, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces, ¿qué necesitamos para que este evangelio realmente haga un cambio en nuestras vidas? Creer. Porque cuando crees, entonces tú te esfuerzas a todo lo demás. Si no crees que hay la esperanza, ¿por qué te vas a esforzar? Ahora, esto, hermano, no es de los hombres. Esta fe solo Dios la da. Tú puedes buscar el creer, tú puedes quererte esforzar, pero el día de mañana vas a estar frustrado, vas a estar cansado de tratar de creer. Y cuando es la fe de Dios, es una fe salvífica, una fe que te salva realmente. ¿Sí entiendes? Porque la fe, hermano, todos tienen fe. Fe en una imagen, fe en una persona, fe en ellos mismos, fe en cualquier cosa. ¿Sí entiendes? Pero la fe que salva es la que el Señor te da naturalmente. ¿Por qué es que muchos no pueden tener fe en el Señor? Porque Dios no les ha dotado con ese don, con esa gracia. ¿Sí entiendes? ¿Por qué tú le creíste? ¿Por qué estás aquí? ¿Porque tú tenías esa fe? No. Él te dio esa fe para que tú le puedas servir. Entonces, fe todos tienen, pero la fe salvadora la tienen aquellos que el Señor ha marcado. ¿Sí entiendes? Dice así su palabra. Aquellos que han sido marcados por el Espíritu Santo son aquellos que creen. Quizás con luchas, quizás con dificultades, pero tú crees en tu Dios. Y tú tienes que retener esa fe. Porque si tú dejas que se te sea robada, que se te sea quitada, no tendrás más por qué pelear. ¿Estás aquí, hermano? Entonces lucha, cree ardientemente y guarda esa fe. Porque el día de mañana vas a pensar que es en vano, que de nada sirve, que Dios no existe, que Dios no te escucha, que Dios esto, que Dios lo otro. Cuando tú empiezas a cuestionar a Dios, deberías de preocuparte. Porque a Dios no se cuestiona. No lo cuestiones. ¿Crees que Él no sabe lo que estás pasando?
¿Crees que Él no tiene el poder para detener a aquellos que te afligen? ¿Crees que Él no tiene el poder para liberarte? Sí, lo tiene. Y quizás preguntas entonces, ¿por qué permite que pase esto? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿O eres mejor que su hijo para que no pases tú ni una dificultad? ¿Estás aquí, hermano? ¿Por qué no puedes tú pasar esas dificultades? ¿Al caso serás afligido más de lo que no puedas soportar? ¿Estás aquí? ¿Vas a ser afligido más de lo que no puedas soportar? No. Lo que estás pasando sí lo puedes soportar. Sí lo puedes soportar. Que no quieras es otra cosa. Pero sí puedes. Porque no estás solo. Él está contigo. Y eso es lo que hace la fe. Creer, confiar, que no importa la situación, la dificultad, tú estás solamente preparándote para aprender a vivir, para aprender a contentarte, cualquiera que sea tu situación. ¿Sí entiendes? Como creyentes, eso es lo que nos espera. Y luego dice, hermano, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela ¿por qué? Fíjate, en el Evangelio la justicia de Dios no es por tus buenas obras, no es por tu gran esfuerzo, no es porque tú te lo ganaste por todos tus méritos. No, ¿verdad? No. Tú y yo somos justificados porque creemos que nuestro Señor Jesús fue a la cruz y pagó ese precio. ¿Sí me entiendes? Por eso, porque tú crees que Jesús, pero si tú no crees que su sacrificio es suficiente para que tus pecados sean perdonados, entonces no has creído en el Hijo de Dios. Tú que muchas veces eres atormentado y dudas en que Dios te haya perdonado o te pueda perdonar, deja de dudar. Deja de claudicar. ¿O no crees que el sacrificio del Señor es suficiente? ¿O no crees que Él llevó todos nuestros pecados? ¿Estás aquí, hermano? Ninguno ha pensado que Dios no le puede perdonar. Muchos piensan, meditan. El enemigo los hace estar pensando que tú no puedes ser perdonado. Y si tú no puedes creer que eres perdonado, ¿tendrás fe? ¿Estás aquí? No, no tienes fe. Y necesitas clamar al Señor. Él puede darte ese don de fe. Por eso dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. ¿Sí entiendes? O sea que aunque te llegues a equivocar, tienes que tener la fe suficiente para creer que Dios te puede perdonar. Y piensa y acuérdate que esta libertad no es para que vayamos a practicar el pecado, para que luego no digas, no, tú nomás cree y Dios te vuelve a perdonar. Oh, no. Yo creo que tú ya has leído, ¿verdad? Entonces no creas que porque Dios es grande en misericordia y es lleno de gracia y de amor, tú puedes practicar y practicar el pecado. Te lo voy a leer para que mires aquí adelantito en Romanos, en el capítulo 6, para que pienses. Yo creo que ustedes no piensen así, no vaya a ser que alguien por ahí piense y pueda entender. Esto es, hermano, para el justo, dice. ¿Sí entiendes? El justo por fe vivirá. O sea, si tú estás buscando día a día el obedecer a tu Dios y te llegas a equivocar, abogado tenemos para con el Padre. Pero si tú no eres justo y andas practicando el mal y dices, que al cabo Dios, Él perdona. Oh, no, ten cuidado. Ten cuidado.
6:1 lo tienes. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en qué? Para que la gracia abunde. Hace la pregunta. ¿Qué pues? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Qué dice el 2? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún? ¿Y quiénes son los que han muerto al pecado? El justo, el que ha creído. ¿Sí me entiendes? El que es de fe. ¿Tú crees? Por eso es que te esfuerzas, por eso es que como tú crees la promesa que Dios tiene para ti, tú te despojas de estas cosas y dejas de ser esclavo del pecado. ¿Sí entiendes? Entonces, mira, en segunda carta de Pedro, en el capítulo 1, si nosotros tenemos esas promesas, debemos de agarrarnos más y más de la mano del Señor. No confiemos en nosotros mismos, confiemos en nuestro Señor. Segunda de Pedro, capítulo 1, te voy a leer desde el 16, versículo 16, ¿lo tienes? Mira, dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo ¿qué? Fábulas, siguiendo cosas inventadas por los hombres. O sea, no crean que esto nos lo inventamos por ahí porque no teníamos nada más que hacer. ¿Sí entiendes? Es lo que Pedro está hablando. Este evangelio nomás no lo inventamos y ya, como muchos piensan. Oh, sí, pues ¿quién escribió la Biblia? Un montón de hombres. Sí. Pero estos hombres fueron inspirados por el Espíritu del Señor. ¿Sí entiendes? Entonces dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad, pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Pedro lo miró en la transfiguración, es de lo que está hablando. Y luego dice el 18, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo, en la transfiguración. Dice el 19, tenemos también la palabra profética. ¿Qué? ¿Cuál es esa palabra? Esta palabra que hablaron los profetas, los hombres santos de Dios, esta es la palabra más segura. ¿Sí me entiendes? Que yo tuve un sueño y que yo me voy a inventar algo. No, hermano. Mira que si está en la palabra, pero ¿cómo? Si no escudriñas, si no lees. ¿Sí me entiendes? Por eso te decía, o sea, ¿qué clase de evangelio? ¿Qué clase de evangelio? ¿Puro de bendición, de bendición? No, hermano, acordémonos. ¿Qué le pasó al pueblo de Israel? ¿Qué habló el Señor a los profetas? Decían paz, paz. ¿Y qué? Y no había paz. ¿Sí me entiendes? O sea, hablarte de que todo está de maravilla, hermano, todo está bien, tú sigues viviendo, somos carne, somos pecadores. Debemos de entendernos lo que somos. Está bien así. Entonces, vámonos a llevarnos así el evangelio. Y cuando estemos delante del Señor, Dios habló y dijo acerca de los pastores de Israel. Porque bien que tomaban de la lechita de sus ovejas y bien que le quitaban la lana, pero no las apacentaban, pero no las guiaban por pastos verdes.
Ahora, ¿cuáles son los pastos verdes? La mol, ¿verdad? ¿Cuáles son los pastos verdes para ti? Si eres ovejita del Señor, este es el alimento para tu alma. Pero si tu alimento todavía son las cosas de este mundo, entonces no eres ovejita del Señor. Entonces la palabra es así porque el fin de todo este camino es nuestra salvación. ¿Sí me entiendes? ¿Sí están aquí, hermanos? Tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis ¿qué? Hacéis bien en estar. Hay medios dormiditos, con mucha pereza. ¿Cómo, hermano? Haremos bien si estamos atentos. ¿Sí me entiendes? Esta palabra, el evangelio, es poder de Dios para salvación. Entonces, si nosotros prestamos atención, si estamos atentos a esta palabra, ella nos va a corregir, ella nos va a redarguir. ¿Sí me entiendes? Ella nos va a disciplinar, ella nos va a preparar. ¿Sí es para eso su palabra o no? Entonces, esta palabra debe de ser hermosa para nosotros. ¿Estás aquí, hermano? Entonces, debemos de gozarnos. Así es su palabra, así es. ¿Quieres escuchar todas las bendiciones? Mira, hermano, esas van a venir. Si tú te enfocas nada más en las bendiciones, no vas a saber cuál es el proceso para alcanzarlas. ¿Tú quieres ir al cielo? Sí, pero hay un proceso para llegar allá. Tenemos que limpiarnos. Si su palabra dice así, así es. ¿Por qué es que dice, hermano, mejor fueras frío o caliente? Porque tibio te vomitaré. ¿Por qué dice eso? ¿Qué tiene que ver eso con nuestra manera de vivir? ¿Tendrá que ver algo? ¿Cómo tú mirarías o cómo tú percibirías o pensarías que una persona o esta manera de vivir es caliente o fría o es tibia? Si tú te analizas a ti mismo, ¿qué crees que eres? ¿Un tibio? ¿Un frío? ¿O eres alguien caliente? ¿Estás aquí? ¿Estás en llamas? ¿Estás, Señor, qué más? Señor, dime. Háblame, Señor. ¿Si estás así? ¿Qué más dejo, Señor? ¿Por dónde quieres que camine? ¿Qué más tengo que dejar, Señor? Yo te alabo el lunes, yo te alabo el martes y yo no sé qué dice toda la semana. Pero no es cierto, no quieren. ¿Si estás aquí? Entonces, ¿estamos tibios? ¿Estamos fríos? ¿O ya bien cocinaditos? ¿Cómo estamos? ¿Sí entiendes? Por eso dice su palabra, si nos analizáramos, si nos escudriñáramos a nosotros mismos, no seríamos castigados con el mundo. ¿Sí entiendes? Entonces analicémonos. Señor, he dejado mi primer amor. No te amo de la misma manera. No puedo meditar en ti, Señor. Mi mente irá en los afanes, en las preocupaciones. Ayúdame, Señor. ¿Sí entiendes? Porque si te descuidas, tu mente comenzará, como dice de Israel, que andaban vagando en su corazón. ¿Qué es vagando? ¿Que están firmes en su casa ahí, tranquilos? ¿Cómo andaba Israel? Un pueblo necio, que está vagando nada más en su corazón. No conocieron mis caminos. ¿Estás aquí, hermano? No conoce el hombre el camino del Señor y por eso va de aquí para allá. Practica esto, practica lo otro. Se le hace normal. Bien, bien así, tibiecito,
practicando esta cosa y la otra, y se le hace que está bien. ¿Por qué? Porque no conocieron sus caminos, porque andaban vagando en sus corazones. ¿Entiendes, hermano? Pensemos. Mira, ahorita no le quites aquí tu dedito, vete ahí a Hebreos en el capítulo 3, ahorita vamos a regresar ahí, en la segunda de Pedro, pero piensa, cuando el Señor dice eso, los que son tibios, ¿cómo anda su corazón? Vagando de un lugar a otro. No ha conocido los caminos del Señor. Capítulo 3, versículo 10, ¿lo tienes? ¿Lo tienen, hermano? Se les acabó el gozo. Gócense, hermanos, Cristo les ama. Si estamos aquí es por su amor, es por su misericordia. ¿Lo tienes? Versículo 10 dice, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan ¿qué? En su corazón, siempre andan vagando. Y no que no conocieron los caminos del Señor. Y tú puedes decir, no, yo conozco la palabra, yo tantas predicaciones y esto y lo otro. No. Si conoces sus caminos, ¿por dónde vas a andar? Por los caminos del Señor, ¿no? Obedeciéndolo, sirviéndole. Nada de tibiecito. No andas vagando, que a veces sí, que a veces no, no. No te avergüenzas del evangelio. La gente se burla, que se burle. Que te digan que estás loco, que estés loco. Si te menosprecian, ellos no te van a salvar. Esto no es una emoción. Esto tiene que estar firme en tu corazón y ponerlo en alto. Tu salvación vale más que cualquier otra cosa. Más que los tesoros, más que las amistades, más que las posesiones, más que los títulos. Tu Dios vale más que todas esas cosas. Y si tú no lo pones en alto, te avergüenzas del evangelio. ¿Entiendes? Y Dios no quiere eso. Entonces regresemos a segunda de Pedro. Capítulo 1. Una vez más vamos a leer el 19, medítalo. Lo tienes. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, ¿como qué? Mira, hermano, cuando vas en la oscuridad, en las tinieblas, ¿sabes qué? Cualquier linternita tú quieres estar pegado a ella. ¿Sí me entiendes? Pero esta es una antorcha, es una lámpara, es una lumbrera para tus pies. Si tú pones tu corazón, si tú estás atento a esta palabra, mira en el mundo que vivimos. Está lleno de tinieblas, lleno de oscuridad. Las personas a lo malo le llaman bueno, practican el mal y se jactan. Hablan como sea en contra de nuestro Dios. ¿Sí me entiendes? Hacen cosas tan terribles y para ellos se les hacen muy normales. Normales. Que en vano, toda su sabiduría. Es en vano el decir que son hombres que piensan. ¿Sí entiendes? Porque de nada tienen de eso. Parecen animales irracionales. Y lo que practican lo hacen peor aún que las mismas bestias. ¿Sí entiendes? Entonces nosotros tenemos esta palabra profética más segura, la cual hacemos bien si estamos atentos a ella. ¿Sí entiendes? Como una antorcha encendida que alumbra en lugares que esta palabra, así la tenemos que estar atentos, mirándola, meditándola, porque es como esa antorcha que alumbra en los lugares oscuros. Ella te puede enseñar, ella te puede guiar.
Ella te puede dirigir tus pasos para que no te pierdas. Para que cualquiera que venga con otra cosa o un mensajito, cualquier cosa que tú escuches por ahí, tú puedas darte cuenta que es el Evangelio, que es realmente la palabra del Señor y qué cosas no son. ¿Sí entiendes? Porque es esto. Acuérdate, porque si aún un ángel del cielo o aún los mismos apóstoles, Pablo dijo, aún nosotros si trajéramos otro evangelio, seamos malditos, dice. Porque esta es la palabra, hermano, la que Dios ha establecido, Él ha honrado y Él ha dejado para que en aquel día, por esta misma palabra, seamos juzgados. ¿Y qué más? Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es que de interpretación privada. Esta palabra no es que yo tuve la profecía y yo nada más sé la interpretación. No es de interpretación privada. No es tuya y no es mía. No es de los apóstoles ni de los profetas. Esta palabra aquí va a decir, mira, porque nunca la profecía fue traída, ¿qué? Por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo que, ¿sí entiendes? Entonces, para que tú y yo podamos entender esta palabra, necesitamos irle a preguntar a Pedro, ¿sí? ¿A Pablo? Entonces vamos a ir con quién, con Jeremías, con Isaías. ¿Con quién vamos a ir que nos la interprete? El Espíritu Santo. Esta palabra no está sellada por un hombre. Esta palabra, aquel que inspiró a estos hombres santos, es el mismo que nos la puede dar a conocer. Pero a conocer verdaderamente. ¿Sí me entiendes? Porque hay muchos que traen profecía y que traen quién sabe qué cosas, pero ¿será eso lo que el Señor dice? ¿Sí entiendes? Pensemos, porque todos podemos tratar de interpretar esto y aquello, pero si el que inspiró a aquellos santos para que escribieran esta palabra no me la revela a mí, yo no puedo hablar nada de eso. ¿Sí me entiendes? Porque si no, yo solamente estoy inventando y siendo inspirado por mi mismo espíritu, mi mismo ser, a querer interpretar o enseñar algo que el Señor no me ha enseñado. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Metiéndome en un lío grande, metiéndome en problemas. No puedo estar hablando la palabra con mi interpretación. Aquel que inspiró a estos hombres es el que tiene la llave, el sello. Aquel es el único que nos la puede revelar. Y si nosotros le buscamos, Él lo puede hacer. ¿Sí me entiendes? Mira, en Primera de Corintios, yo sé que muchas veces lo hemos leído, pero piensa por qué Pablo dice eso en el capítulo 2. Lo tienes. Versículo 10. Dice, pero Dios nos las reveló a nosotros, ¿por qué? Por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Ahora, Pablo está diciendo que a ellos estas palabras se las reveló el Espíritu. Pero ahora para que nosotros podamos entender estas palabras, necesitamos ¿qué? La revelación del Espíritu. ¿Sí me entiendes? Mira, porque aquí atrásito en el mismo capítulo 2, versículo 6 dice, ¿lo tienes? Sin embargo, hablamos sabiduría
¿Entre quiénes? Y sabiduría, no de este siglo, ni de qué, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Entonces, mira hermano, por más que cualquiera persona que Dios le ha revelado las cosas, te las quiera transmitir, si tú no estás preparado, si tú no has sido una persona que ha entrado en la presencia del Señor, este mensaje no va a poder caer en tu corazón. ¿Sí me entiendes? O sea que Dios me puede haber dado revelación y mucha sabiduría. Te estoy poniendo este ejemplo para que lo entiendas. Y aunque yo te lo quiera transmitir, esta sabiduría solamente va a caer, dice aquí. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado. ¿Y cómo alcanzas madurez? Cuando tú eres ejercitado en el conocimiento del bien y del mal. Si tú no eres ejercitado, simplemente esta palabra va, yo no sé qué dijo el hermano, no entiendo nada. Yo creo que él se contradijo, yo creo que él está dando por acá y por allá. No, porque solamente si tú estás preparado, podrás entender. ¿Sí me entiendes? Y para eso necesitas tú ejercitarte, buscarle, servirle. No nomás leer, 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 leer. No en la lectura alcanzas el conocimiento. En la lectura sí tú vas a ir leyendo y leyendo, pero para que esa palabra sea revelada, es en la obediencia en tu corazón. Es entonces que la palabra va a ir siendo revelada. ¿Sí entiendes? Porque una cosa, todos estudian libros y se los meten en la cabeza. Estudian las materias que quieran, se preparan para cualquier carrera y lo que estudiaron les va a servir para ejercitar algo aquí terrenalmente. Pero no hablamos de esa sabiduría. ¿Sí entiendes? Sino que esta sabiduría, para que el Espíritu Santo te pueda, dice, si en lo poco fuiste fiel, para que Él te pueda dar un poco más, necesitas ser fiel en lo poco. Y para ser fiel uno tiene que ser ¿qué? Obediente, servirle al Señor. Y si no somos así, no vamos a recibir. Oh, pero yo ya estoy en la iglesia mucho tiempo. Está bien, no importa. Pero yo ya leí la Biblia 2 o 3 veces. Está bien, síguela leyendo. Pero aún así no alcanzas el conocimiento. Hasta cuando abres tu corazón al Señor y aprendes a depender de Él. ¿Sí me entiendes? Él es quien te va a abrir el entendimiento. Y cuando el Señor, y cuando tú escuches a aquellos que el Señor les ha abierto el entendimiento, aquella palabra caerá en tu corazón. ¿Sí me entiendes? Allá hay alguien que Dios le ha revelado, se ha metido, le sirve al Señor, tú lo escuchas y esa palabra entra en tu corazón porque es lo mismo. ¿Sí me entiendes? Esta sabiduría es para aquellos que han alcanzado. Si tú ya alcanzaste, tú escuchas a cualquier predicador que hable profundamente y tú lo escuchas y, sí, cierto, Señor. Sí, cierto. Aleluya, es verdad. Pero cuando no, pues yo no sé qué dijo, no le entendí nada. Nomás me hizo así para acá y para allá y me dejó más enredado, no le entendí nada. ¿Estás aquí? Pero cuando ocupa lechita, cualquiera que pueda dar lechita, estás contento porque recibe lechita. Pero si te dan carne, ¿cómo se come esto? Y lo parte tenedor y cuchillo. Yo no sé. No puedes comer eso. Comidita sólida para los que están ejercitados. Lechita para los bebés. ¿Sí entiendes? Están muy tristes, hermanos. No te pongas triste. Dios quiere que crezcamos, que estemos preparados para ir con Él. ¿Sí me entiendes? Que tú estés firme, que tú estés preparado. Que el mundo diga lo que sea, que Satanás se levante y te acuse y te diga, tú sabes para dónde vas. Tú sabes a quiénes sirves. Mira, en el capítulo 13 de aquí, de la primera de Corintios, 13:8, lo tienes. Tenemos promesas grandes.
¿Cuántos están durmiendo? Vas a decir, hermano, pues tú nos miras de ahí. ¿Para qué dices? Gloria a Dios. Están contentos, ¿verdad? Pero en lo oculto se me hace. O sea, ustedes saben ocultar así su felicidad para no darle celo a otros, ¿verdad? Sí, porque si otros te miran contentos se van a sentir mal. Y tú mejor aquí, así en escondiditas. ¿Lo tienen, hermanos? 8 dice, el amor nunca deja de ser, pero las profecías acabarán, cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte, mira, ¿quién estaba hablando esto? Pablo. Y todo el conocimiento que Dios le dio, pero él aún así, él sabía que en parte conocemos y en parte profetizamos. Porque lo que él sabía que no era nada para lo que Dios tenía reservado allá, o tiene reservado. Dice el 10, mas cuando venga, ¿qué? Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Ahorita tienes muchas preguntas y luego escuchas a uno que te conteste lo que yo no lo sé, hermano. No, hermano, pero es que usted, no lo sé, no lo sé. ¿Sí entiendes? Si Pablo en parte conocía, hermano, y tú quieres que yo te diga todas las cosas. ¿Sí estás aquí? Si él en parte conocía, yo no, apenas estoy queriendo conocer. ¿Sí me entiendes? Si tú quieres que yo te diga todas las cosas, no. Pero los que son orgullosos tratarán de, no, es que sí, así, no entienden lo que están hablando, pero quieren convencerte. Y como no tienes la capacidad, así como tú le preguntas algo al astronauta, él te dice que allá en la nube, en los cielos, en la luna, esto y lo otro, y tú, sí es cierto. Ni él sabe, él solo te está hablando de un tema que tú ignoras completamente y por eso te eleva. ¿Sí entiendes? ¿Y cómo le puedes decir que no es cierto si tú no entiendes nada de eso? Así es lo mismo. Viene alguien, te dice hay cosas de la profecía y de esto y lo otro y tú, este hermano tiene todo el conocimiento. Yo no sé, yo no lo sé. Yo no puedo decirte si sí o si no. Yo solo sé, lo que el Señor me ha enseñado. Lo demás no lo sé. ¿Sí entiendes? Y no me siento mal porque no lo sé. Porque no lo sé. No me siento inferior. Muchos por no sentirse inferior dicen lo que no saben para tratar de aparentar que saben aquello. ¿Sí entiendes? Pero yo simplemente no lo sé. Y creo que es lo que está diciendo Pablo. En parte conocemos, en parte profetizamos. Pero cuando venga lo perfecto, se acabará lo que es en parte. Entonces, dice el 11, cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. Ahora vemos que, ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conocemos en parte, es muy poquito lo que sabemos, pero entonces conoceremos. ¿Cómo que? Nos miré como que esa palabra, como que, ¿qué dice? A ver, ¿cómo fui conocido? ¿Sí me entiendes? Es que si ahorita tú me preguntas, hermano, pero allá vamos a estar en el río así moviendo los pies así, sentados en la tierrita, en la arena. Yo no sé, hermano. No te puedo decir esas cosas. ¿Sí me entiendes? Y todos vamos a jugar allá así como, no lo sé. No te puedo decir lo que no sé. Pero entonces en aquel día vamos a conocer realmente cómo fuimos conocidos. Cómo Dios me alcanzó, cómo Dios obró. Entonces Él nos lo va a revelar. Y te va a enseñar, ¿te acuerdas? ¿Y te acuerdas? Yo ahí estaba contigo. Y tú me libraste de estos, yo te libré de eso.
Y en esta situación yo ahí estaba. Y acá yo te estaba guardando. Si viviste esos años fue porque yo te guardé. ¿Entiendes? Pero hoy yo no te puedo decir eso. Pero en aquel día entenderemos lo que no podemos entender hoy. ¿Estás contento, hermano? Pensemos, es grande el galardón, esforcémonos. Tu fe firme en el Señor. Cosas grandes Dios tiene para nosotros. Lo que la gente diga, lo que el mundo diga, lo que el enemigo diga y lo que en tus pensamientos venga, si está fuera de aquí, échalo a un lado. No vivas con eso. No cargues las preocupaciones, no cargues las angustias, no cargues las dudas. Pero que si Dios dice que Él va a hacer, hermano, agárrate de esa promesa. Es todo. Entonces te voy a dejar con esto, hermano. Que el Señor te bendiga. Dale un fuerte aplauso al Señor.